Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestra frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva ¡Fuera los fascistas! ¡Febe Elizabeth vive! Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando sea libre. En representación del colectivo digital del FMLN en Australia, nos unimos a la conmemoración del 42 aniversario de nuestro glorioso Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 42 años de luchas y victorias, de aciertos y desaciertos, convencidos que solo unidos
lograremos los cambios que nuestro pueblo tanto anhela. La lucha continúa. Viva el FMLN, viva nuestro pueblo heroico, vivan los mártires y heroínas de nuestro pueblo. Tenemos que ser fuertes y pensar muy bien que el futuro es nuestro. Pensar muy bien que la bandera de este glorioso FMLN la levantaremos, porque como dice, solo unidos lograremos vencer. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre, bien peinadita, vestidito nuevo, cachete chapudito. Vas a ser hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. ¡Viva el FMLN! Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y en esta ocasión queremos enviar un revolucionario saludo a nuestro glorioso FMLN en su 42 aniversario de luchas y conquistas. Nos sentimos verdaderamente orgullosos de pertenecer a un partido político que tiene una ideología revolucionaria rumbo a la transformación de nuestra sociedad. Queremos felicitar a toda la militancia, a su dirección y principalmente a la juventud que se mantiene firme a nuestros ideales, levantando esas banderas de lucha que nos legaron nuestros precursores, nuestros héroes y mártires. Felicitamos al FMLN por todas esas conquistas que le ha heredado a nuestro pueblo, la conquista de la paz y la democracia. Llevamos el orgullo de haber derrotado una dictadura militar y que ahora está en peligro ese espacio democrático, y nuestro compromiso es con su defensa. Así es que seguiremos en esta batalla porque la lucha continúa. ¡Viva el FMLN! Mi nombre es Rodrigo García, del Colectivo Digital de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión aprovecho la oportunidad para dirigirme a nuestra militancia, a hacer el llamado a la unidad, a tener la sabiduría para identificar a nuestros enemigos de clase, a nuestra dirección, nuestro total apoyo en las acertadas decisiones de llevar a la militancia el proceso de debate, de reforma a los estatutos, a nuestros veteranos de guerra, base moral de nuestro partido, también nuestro profundo agradecimiento por su eterno sacrificio y su continua lucha. ¡Que viva el FMLN! Mi nombre es Gisela Sánchez y pertenezco también al colectivo digital del FMLN de Europa. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un caluroso, revolucionario saludo a nuestro glorioso FMLN en su 42 aniversario, a nuestra dirección joven en la que confiamos y en la que tenemos muchas esperanzas. Un especial reconocimiento a nuestros veteranos y veteranos de guerra, a nuestros lisiados y lisiadas, quienes participaron y quienes lucharon por conquistar la paz y la democracia en El Salvador. Desde acá, desde Europa, nuevamente reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento y orgullo de pertenecer al FMLN. La lucha continúa. ¡Viva el FMLN! Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Julio César Religeño. Pertenezco al colectivo digital de Ontario, Canadá, y en esta ocasión me uno al gran júbilo de la fundación de nuestro gran partido, el FMLN, en sus 42 años. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la sangre caída de todos los combatientes
y en especial me quiero referir a los compañeros de San Vicente, quienes que con su esfuerzo, su trabajo y su lucha aromaron las campiñas de nuestro querido departamento de San Vicente. Pero en especial me quiero referir al compañero, al amigo, al camarada Numa Israel Hernández, conocido en la fila guerrillera como el comandante Juanón. Y aquí estamos haciendo una manera de decir, estamos presentes y continuamos en esta gran lucha, compañeros. Hasta la victoria siempre. Desde Escandinavia, Suecia. Mi nombre es Rubén Cuenca. Saludamos el 42 aniversario del FMLN. Firmes marchamos luciendo, nutriendo futuras victorias por la reivindicación de los intereses y derechos de las inmensas mayorías. Por los héroes, heroínas que entregaron su vida por la paz, por la unidad de acción hacia el objetivo común. Camaradas, la lucha continúa. ¡Viva el FMLN! Mi nombre es Aide Martínez y pertenezco al colectivo Oeste de Estados Unidos. Y este día envío un caluroso y fraternal saludo en la 42 aniversario del FMLN, donde se derramó la sangre de tanto militante. Saludamos a los veteranos y veteranas, a los lisiados y a las lisiadas de guerra, y también a la juventud que viene como efervescente en esta lucha. Un abrazo fraternal, un saludo revolucionario. Y tengan en cuenta que nosotros que estamos en el exterior no nos olvidamos de nuestra patria y seguimos en la lucha hasta la victoria siempre. Mi nombre es Carlos Cardona, del colectivo digital de Europa, con participación política en Milán, Italia. Como militante de nuestro glorioso FMLN, quiero compartir una inmensa alegría, felicidad, ya que el próximo 10 de octubre de 2022, nuestro glorioso FMLN llegará a su aniversario número 42. Y este aniversario nosotros nos lo hemos dado como regalo. Un regalo que consistió en que nuestro partido inició un proceso de debate interno. Y ese es el gran regalo que nos hemos dado, porque la militancia, tanto nacional como internacional, se ha expresado. Y un gran resultado que tuvo ese proceso de debate interno es que vamos a tener unos nuevos estatutos producto de una reforma estatutaria profunda. Vamos a tener como regalo un código de ética. La juventud de nuestro partido va a tener un espacio, un apartado legal en los nuevos estatutos. Pero también me llena de inmensa alegría porque a través de esta profunda reforma, hemos roto, les hemos dicho no a la rueda de caballitos que prevalecía dentro del partido. Y por eso me siento alegre. Y quiero compartir esta alegría con cada uno de ustedes que nos están escuchando a través del canal del Frente Intercontinental del FMLN. Y desde Europa, y sobre todo desde Milán, Italia, quiero felicitar a la militancia tanto a nivel nacional como internacional, a los veteranos y veteranas, porque junto a todo este militancia estamos saliendo de este periodo especial, hemos salido fortalecidos y eso hay que celebrarlo porque es una gran victoria. Así que feliz aniversario número 42 a mi glorioso FMLN. Ayer, hoy y siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde la tierra del general de hombres y mujeres libres, la tierra de lagos y volcanes, la tierra de Tomás Borges, la tierra de Carlos Fonseca, la tierra de Daniel,
Estamos enviando un saludo a toda la militancia del FMLN en este 42 aniversario. Que Dios les bendiga y sigamos avanzando en fe, en familia y en comunidad. Leales siempre, traidores nunca. ¡Viva nuestro FMLN! Estamos aquí desde Canadá, Quebec, mandando un gran saludo fraterno en el aniversario 42 del FMLN, el Frente Faramundo Martí de la Liberación Nacional de El Salvador, un partido histórico que ha luchado por la reivindicación, la justicia social de nuestros pueblos, y en solidaridad desde Canadá mandamos ese mensaje de felicitación. Aquí con el compañero Exactamente. Gustavo. Yo también, Gustavo, yo soy brasileño, Gustavo Monteiro, desde acá de Canadá. Nosotros queremos también, yo quiero también decir saludos por estos años de lucha, de resistencia. Eso es que necesitamos en nuestro continente, desde Sudamérica, América Central, Caribe también. La gente está en la calle, la gente está preparada y movilizada. Seguimos la lucha continúa, compañeros y compañeras. Eso. Y saludos, felicitaciones. Eso. ¡Que viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Que viva! Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Me acompaña la compañera Isela Sánchez del Colectivo Digital de Europa también, y en esta ocasión vamos a tener el agrado que nos acompañe el compañero Miguel Ángel Cruz Blanco, a quien le vamos a pedir que nos dé un saludo, que se presente. ¿Quién es Miguel Ángel Cruz Blanco? ¿De dónde nos visita? ¿A qué comunidad pertenece? ¿Y cuáles son sus funciones en el Consejo de los Pueblos Lenca y Cacahuira? Vamos a estar desarrollando con el compañero el tema la invisibilización de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas, Lenca y Cacahuira. Así es que este día, que es el aniversario 42 de nuestro glorioso FMLN, le damos la bienvenida al compañero Miguel Ángel Cruz Blanco para que nos dé su saludo. Adelante, camarada, abre la cámara y micrófono y preséntate. Luego le damos el micrófono a la compañera Isela para que continúe también. Bueno, parece que el compañero tiene dificultades con el micrófono y la cámara. Les informamos también que estamos teniendo problemas técnicos con El Salvador por motivo de las lluvias, así que mandamos también un solidario saludo a todas las familias que se han visto afectadas por las lluvias. Bueno, camarada Isela, mientras se conecta el compañero, le vamos a pedir que, que te vamos a pedir que envíes también tu saludo. Sí, gracias, Alonso. Sí, nuevamente estamos acá con nuestro programa, ¿verdad? Y en esta ocasión deseamos, sí, que el compañero Miguel Ángel se pueda conectar. Él es miembro del Consejo de los Pueblos Lenca y Cacahuira. Así que suponemos que va a estar una reunión, una conversación bastante interesante, ¿verdad? Y, sí. ¿sí? Bueno, si no, también tenemos con nosotros al compañero Jesús Amadeo Martínez, que es coordinador del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, y también le vamos a pedir que nos dé un saludo, porque creo que el compañero también, en vista de que no puede entrar el compañero Miguel Ángel Cruz Blanco, creo que el compañero nos va a apoyar para que nos dé información sobre el tema que vamos a tocar. Bienvenido, Jesús Amadeo, un gusto tenerte de nuevo en esta plataforma. Ya teníamos ratos de que no te teníamos acá con nosotros. Adelante, un saludo. Mucho gusto, mi estimado hermano. Sí, aquí tenemos algunos problemas de conexión,
Esto es a nivel nacional por la cuestión de las lluvias, pero ahí estamos, pues algunas comunidades tienen problemas. Pero un saludo fraternal para todos y todas las que están en este momento. Perfecto. Te voy a pedir, Amadeo, si puedes bajar un poquito la cámara para que... Eso, perfecto. Así está. Así está muy bien. Así. Así está perfecto. Bueno, te voy a hacer la pregunta, Amadeo, porque tomando en cuenta que el compañero Miguel Ángel Cruz no ha podido, bueno, tal vez tú nos puedes ayudar a esclarecer un poco cuál es la problemática de, bueno, la invisibilización de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. ¿A qué se ha debido? ¿Cuáles son las causas y quiénes están detrás de toda esa maniobra, digamos? Yo creo de que la invisibilización en general de los pueblos indígenas de El Salvador, en especial del pueblo Lenca Cahuira, pues es una cuestión estructural pues del sistema, ya que todavía persiste la cuestión aquella de no querer darnos derechos por el simple hecho de que el temor a que nosotros podamos hacer uso de nuestros derechos, valga la redundancia, de nuestros derechos específicos para, ¿cómo se llama?, accesar a nuestras tierras y territorios que nos fueron robados, pues, y que, bueno, ya todos conocemos de que persisten los terratenientes, vea, que todavía mantienen esas tierras, y el temor ha sido ese, pues, el hecho de que no quieren, entregar, pues, parte de esas tierras que realmente, y eso viene aunado a una cuestión histórica, ya después con la situación de los gobiernos, de querer, ¿cómo se llama?, invisibilizar a los pueblos indígenas para que estos tampoco tengan proyectos y programas específicos también como para pueblos indígenas. En la zona oriental ha sido peor esa situación, pues, porque casi siempre se le ha dado más protagonismo a la zona occidental donde están los pueblos náhuatl del país. Así es. ¿Tendrá también esto relación, Amadeo, con la resistencia de los pueblos nonualcos, que vaya también aprovechando el momento que estamos en el 42 aniversario de este glorioso partido FMLN, que también se fundó en esas luchas de resistencia, en esas luchas de emancipación, y también reivindicó al gran líder nonualco Anastasio Aquino? ¿Tendrá que ver también la invisibilización con una especie de también de venganza por esa afrenta que le hizo el cacique Aquino a la colonia? Bueno, primero tuve que haberlo hecho antes, felicitar por los 42 años de, como tú dices, de el glorioso, pues yo fui parte de estructuras también clandestinas en ese momento de la CFPL, pues, que batalló pues contra todo este sistema, pues, y que seguimos ahí pues en esa lucha. Sí, yo creo de que eso es una cuestión, como te decía, histórica, estructural. El levantamiento en 1830 de Anastasio Aquino, pues, y todos los que conocen la historia saben la muerte que le dieron a Anastasio Aquino, y se inventaron una historia la cual no era así, pues, para la situación de querer que siempre la gente viniera y atacara, pues, todos los procesos de reivindicación que teníamos nosotros como pueblos indígenas. Pero de que eso fue bastante, pues, y como ahí, el principal situación de estos levantamientos fue la forma esclavizada con que estaban nuestras hermanas y nuestros hermanos, pues. Y entonces sí, lo hemos dicho siempre, pues, por accesar a las tierras, pues, que nos habían despojado, pues. Y se tiene un lema, pues, un indio sin tierra, pues, es un indio muerto, pues. Entonces yo creo de que con ello han querido ir no solamente invisibilizando, sino que matando toda nuestra cultura y nuestra identidad, pues como actualmente se está haciendo, pues queriendo borrar toda la historia de todas esas luchas que hemos tenido para luego decir, aquí vino un Salvador, pues,
Y de ahí, borrando la historia, se borra todo, mi hermano, pues, porque entonces a nosotros los pueblos indígenas nos ha pasado eso, pues. Han querido borrar nuestra propia historia para decir que en El Salvador nunca o ya no existen los pueblos indígenas. Así es. Bueno, Amadeo, te cuento que tenemos con nosotros al compañero Miguel Ángel Cruz Blanco, a quien le damos una gran bienvenida, porque lo hemos estado esperando. Sabemos de que hay grandes dificultades allá técnicas por motivos de la lluvia, pero le vamos a pedir que se presente, que nos dé un saludo, bueno, y que le informe también a nuestra audiencia. Y que retome ahí también. No, pero quédate con nosotros, Amadeo, si puede. Para No, yo aquí voy a estar complementar. siempre para poder reforzar, porque Perfecto, mis un raíces gran son gusto. lencas también. Así Mis raíces es. son lencas. Así es. Bueno, camarada Miguel Ángel Cruz Blanco, bienvenido y qué bueno que pudiste solucionar el problema técnico. Cuéntanos, ¿quién es Miguel Ángel Cruz Blanco? ¿A qué comunidad pertenece? ¿Cuáles son sus funciones en el Consejo de los Pueblos Lenca y Cacahuira? Contigo vamos a estar desarrollando el tema que ya hablábamos un poco antes de la invisibilización de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas Lenca y Cacahuira. Bienvenido, camarada. Bueno, tengan todas y todas muy buenos días. Muchas gracias por haberme esperado. Sí, habían habido problemas aquí de conexión, puesto que las lluvias están bastante intensas. Aquí por donde yo vivo es una zona de riesgo, puesto que vivimos cerca de un río. Entonces, hemos andado de un lado para otro, pero acá estamos. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Cruz Blanco, como dice el compañero. Soy parte del Consejo de los Pueblos de Cacahuira. Por mi edad no podría estar en un consejo de coordinación o en la coordinación, pero soy parte del consejo como auxiliar, o sea, el que hace el trabajo operativo, reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, y también soy parte de la Universidad de El Salvador. Trabajo en un proyecto que tiene la UES aquí en Morazán, que se llama Escuela de Carreras Técnicas, donde hay ¿cómo se llama? Carreras de tipo técnico, turismo, desarrollo territorial, etcétera, etcétera. Y pues tenemos desde la adolescencia en el tema indígena. Yo empecé a conocer el tema indígena por el Tata Miguel Ángel Amaya. Él fue, ¿cómo se llama?, líder indígena del pueblo Cacahuira, y él me acercó a la parte lenca también. Entonces él también, ¿cómo se llama?, fue una especie de asesor de mi tesis de licenciatura. Soy sociólogo también. Entonces, fue el que nos dio el empujón. Él falleció hace 7 años y pues quedamos comprometidos con el tema indígena. Me autodeterminé en aquel momento también como parte de la comunidad lenca. Soy de Gotera, aunque Gotera, pues organizacionalmente hablando, es bien difícil, porque en época de la guerra, yo casi no recuerdo en realidad, pero en época de la guerra era como un cuartel muy grande. Entonces aquí no hay como un pasado organizativo. Entonces nos ha tocado estar como nadando contra la corriente. Y pues he estado vinculado, por ejemplo, a la organización de Guatajiagua, que es Acolchi, a la organización de Guatajiagua, que es Acolgua, a la Partesana de Yucaiquín, a una directiva comunal que hay en San Carlos, Morazán, a Huinaca en Cacaopera, a Ceinca también en Cacaopera, y un poco también con los compañeros ¿cómo se llama?, del autogobierno de Nahuateriqui, que están, ¿cómo se llama?, vinculados a Copín. Bueno, creo que todos sabemos el pasado de la compañera Berta Cáceres. Entonces, ese es el contexto más o menos en el que nos manejamos, y pues acá estamos para compartir. No, excelente, excelente. Gracias porque has hecho un gran esfuerzo, lo sabemos. Sabemos que, bueno, los problemas técnicos que se presentan con este tipo de lluvias que vienen tan fuertes y que afectan toda la infraestructura, y como tú dices, ustedes están en una zona de riesgo, por supuesto, de que es más complicado todavía. Bueno, vamos, para ir desarrollando un poco el tema. O sea, yo sé que tú has hecho varios estudios, tú eres sociólogo, y esto tiene que ver mucho con la sociología y la antropología, lo que es el desarrollo histórico de los pueblos, y tú has hecho algunos trabajos, y que me gustaría conocer un poco cuál ha sido, tú hiciste un trabajo que tenía que ver con el desarrollo histórico del pueblo indígena Maya, Chibcha y Cacahuira, y sus desafíos. O sea, ¿podrías contarnos un poco ese trabajo que hiciste y qué es lo que pudiste identificar en ese trabajo que hiciste? Bueno, ese trabajo fue de los primeros que realicé, y lo hice un poco desde la tradición oral.
y lo hice por iniciativa del Tata Miguel Maya, él fue el que me animó a que lo hiciera, y lo hice muchas conversaciones con él, también con las personas de las comunidades y alguna teoría que hay. Y también eso se puede como hacer una analogía también con el pueblo lenca, puesto de que ambos pueblos están a la par, entonces su realidad se parece, pues tienen las mismas condiciones materiales de vida el pueblo lenca con el pueblo cacahuira. Históricamente, o desde la academia se ha planteado de que el pueblo cacahuira es el pueblo ulúa. Entonces, el Tata Miguel siempre trató de desvirtuar un poco eso, puesto que ulúas nunca ha habido en el actual territorio salvadoreño, no que ulúas todavía hay en la zona de los Grandes Lagos, del Gran Lago en Nicaragua, que ahí están emparentados con el pueblo cacahuira en el tema del idioma. Entonces, tienen la misma raíz sumo, que tiene que ver mucho con todos esos pueblos que están cerca de Matagalpa, en el actual Nicaragua. Ellos se autodeterminaron como cacahuiras, que tiene que ver con ya españolizado cacaopera. Y cacahuira significa algo así como las personas que habitan el lugar donde se siembra cacao. Entonces, el nombre que le dio el Tata Miguel tenía una particularidad, aparte de ser líder espiritual, también era autodidacta y era investigador, entonces él hizo mucha investigación. Como relato, una anécdota, él se discutió con el último de los Lardey y Larín, que era en El Salvador, toda la familia de ellos fue historiadora, y ellos fueron los que planteaban de que no existían cacahuiras, sino que existían ulúas. Entonces ahí hubo una discusión con ellos a nivel en periódicos, por la prensa gráfica, el diario, muchos reportajes donde se peleaban los dos prácticamente. Entonces, porque Tata la disvirtuaba, y obviamente lo hacía desde la lógica del lenguaje. Entonces él hacía un recorrido histórico del origen del lenguaje de cacahuira, que está relacionado, por ejemplo, con el pueblo chipcha. El pueblo chipcha, que en realidad el nombre del pueblo chipcha es el muisca, el lenguaje es el chipcha, entonces por eso maya, chipcha, cacahuira, y maya por la zona donde está, porque esto es una zona de mucha influencia maya. Bueno, en muchos textos, por ejemplo, el pueblo lenca aparece como pueblo mayab lenca, porque puesto de que el pueblo lenca sí viene directamente del pueblo maya. Entonces, desafíos históricos, ¿por qué? Porque a más de 500 años de la invasión todavía coexiste, organizaciones indígenas. El último Pisbi hablante, que es el nombre del lenguaje cacahuira, el Pisbi, cacahuira o cacaopera, falleció en los años 70, 80, todavía en los 90 creo que había gente que manejaban todavía un poquito podían entablar una pequeña conversación, pero ya, digamos, de mediados de los 90 para acá ya no existe el lenguaje Pisbi. Entonces, solamente palabras que logró rescatar el Tata Miguel y que, bueno, dejó un libro inconcluso sobre el Pisbi. Y no hay, desde la academia no han habido investigaciones así como sistemáticas alrededor del Pisbi. Lo mismo pasa con el potón o lenca, que ahí fue mucho más tiempo antes en que murió el último potón hablante. Falleció más o menos ahí por los años 40, 30, el último potón hablante. Y las investigaciones que hay es de unos alemanes que vinieron y unos ingleses que vinieron a la región, Chilanga, Guatajiagua. Entonces, y pues no encontraron nada. No hay investigación también de la academia. Hace un par de años unos lingüistas hicieron una investigación así alternativa como iniciativa de ellos y lograron construir una cartilla de potón, hicieron una reconstrucción gramatical y todo eso, que está bien interesante en realidad, pero no se le ha dado seguimiento. Lo mismo han querido hacer con el Pisbi, pero como que les ha costado un poquito más. Entonces, esa es la situación identitariamente hablando, culturalmente hablando, y obviamente las condiciones de vida son bien parecidas, poblaciones muy rurales, muy poco urbanas. La mayoría se concentra en la zona rural. En el caso cacahuira, la mayoría en la zona rural. En el caso lenca, hay un poquito más de presencia en el área urbana, pero sí hay muchas condiciones, por ejemplo, de exclusión social. Hay organización, estas organizaciones se han mantenido mucho más tiempo, por ejemplo, que las organizaciones del occidente. Entonces, en el occidente hay una cantidad exagerada de organizaciones, algunas veces son organizaciones de 1 a 2 personas. Obviamente eso está ligado con el ONGismo,
que es una, que en muchos casos ha hecho más mal que bien. En el caso del Oriente, las organizaciones se han mantenido después de la firma de los acuerdos de paz. Desde los años 90, a mediados de los 90, se han venido sosteniendo y son estas organizaciones que están, Acolchi, Acolgua, La Partesana, y algunas nuevas que han salido, por ejemplo, la de San Carlos, bueno, Huinaca en Cacaopera, y que todos hemos conformado el Consejo de los Pueblos Lenca y Cacahuira, que también fue una iniciativa del Tata Miguel Amaya. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que logré encontrar. Sí, no, gracias, Miguel. Mira, de que yo, discúlpame que te lo diga de esta manera, pero me he sentido completamente ignorante porque no conozco esto, y eso es, siento dolor a la vez porque es parte de nuestras raíces. O sea, es nuestra raíz, es nuestra cultura, es nuestro patrimonio que se nos ha secuestrado, se nos ha robado, y no tenemos, digamos, tenemos que ir como hilando pedacitos de un rompecabezas para tratar de adivinar lo que pasó. Y qué triste. Mira, o sea, no sé cuándo, supongo yo que el Tata Miguel ya no está con nosotros, porque tú dices que dejó un libro inconcluso, pero ¿qué se hizo para rescatar lo que sabía el Tata Miguel? Porque supongo de que él contaba toda su historia, y digamos, parte del gran descuido nuestro como sociedad es no haber rescatado la memoria histórica de nuestros pueblos, y debemos de sentir vergüenza porque hace poquito, digamos, 530 años de la invasión española no es mucho en lo que es el contexto de los tiempos de las civilizaciones. Nuestros pueblos indígenas vivieron miles de años, 15.000 años dicen algunos, otros dicen que más. Pero como los invasores se encargaron de destruir todo y de borrarnos la memoria histórica para que los aceptáramos a ellos como los dominantes, como los reyes de nuestras tierras, qué lástima. Te digo, me siento verdaderamente ignorante, y este espacio es justamente para eso, para redescubrir nuestras raíces, para encontrarnos con nuestra gente. Y a mí sí me gustaría que profundizáramos más en eso. Lástima que el tiempo acá es tan breve. Tenemos acá también con nosotros la compañera Isela Sánchez, una compañera de acá del Colectivo Digital de Europa también, que también te tiene algunas preguntas. Adelante, compañera Isela. Sí, gracias, Alonso. Sí, Miguel Ángel, habíamos iniciado ya una conversación con el compañero Jesús Amadeo, ¿verdad? En el sentido de que, desde tu punto de vista, que nos puedas enfocar cuáles son las causas de la invisibilización de la cultura y de la identidad de los pueblos indígenas, Lenca y Cacahuira, y quiénes están detrás de todo esto. Bueno, muchas gracias, compañera. En realidad, ese es un proceso sistemático, histórico. Entonces, no es un proceso de hace poco tiempo, lo que es el sistema educativo moderno, luego de la invasión y los posteriores 300 años de colonización, se empezó a conformar, se empezó a configurar desde la institucionalidad, desde el Estado, un sistema educativo en el que se encargaba de seguir civilizando, entre comillas, la población moderna de El Salvador. Hay que entender, por ejemplo, que en los años 30 se da lo que se conoce como, se empieza a dar algo como la construcción de la identidad salvadoreña. O sea, durante los 300 años de colonización, obviamente hubo un asesinato sistemático de la cultura y de la misma población indígena, pero luego en los años 30 se ocupa un poco lo que había quedado para construir la identidad salvadoreña, esa nueva identidad salvadoreña. Aparecen los símbolos patrios, aparece el himno nacional, aparece la oración a la bandera, aparece el mito de Atlacat. Atlacat no existe, no sé si ustedes sabían eso, pero Atlacat es inexistente. Atonal todavía está en discusión si existió o no existió, pero Atlacat definitivamente sí no existió, y hay como elementos históricos que lo sostienen, pero eso servía para crear el salvadoreñismo. O sea, teníamos, las comunidades indígenas tenían problemas porque todavía, obviamente, habían comunidades indígenas, pero somos salvadoreños.
Entonces se crea, aparecen, bueno, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de gente ligada a la academia, como la señora María de Barata, como los hermanos Espino, como Salarrué, etcétera, etcétera, una cantidad de gente que gira alrededor de esa cuestión bien folclórica. Hay que entender que el folclore lo que potencia es lo bonito de la historia, pero niega un poco la construcción histórica que hay atrás. Entonces se crea el sistema educativo y el sistema educativo sistemáticamente se ha encargado de venir negando nuestra descendencia indígena. Entonces el primer paso para la invisibilización es eso. O sea, cómo desde el sistema educativo se empieza a negar. Producto de eso es que el hecho de decirle a alguien indio se considera peyorativo, se considera ofensivo, cuando no tendría que ser así, obviamente. O sea, si nosotros tenemos una descendencia ancestral, obviamente hasta nuestra descendencia, hasta nuestra generación, tenemos una mezcla de sangre europea e indígena, pero hay sangre indígena. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, ese proceso de invisibilización por excelencia es desde la lógica de el tema, ¿cómo se llama?, del sistema educativo y los valores y antivalores que se han venido generando en la sociedad. Pero por esencia es eso, es el sistema educativo, que es un sistema educativo excluyente, que hace el relato de manera bien romántica, negando un poco la sangre que hay. Entonces, y también desde la lógica que las academias se han plegado un poco al tema de las clases dominantes. Entonces, todo se ve desde la lógica académica, pero no se le da en realidad la posición que tiene que haber. Entonces, eso es un poco, compañera. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Sí, gracias, sí. Seguimos, Alonso, a ver si quieres que leamos, porque como hemos tenido atraso, ¿verdad? Sí, no, puedes leerlos. Dime. Puedes leer los comentarios. Tenemos algunos saludos que nos están enviando. Tenemos de Mari Carmen Guevara, saludos desde Ottawa, Canadá. También Yair Guevara dice, viva el FMLN, viva el Frente Intercontinental, canal oficial del FMLN para la militancia en el exterior. Miriam Méndez dice, recuperar la tierra, muy importante. La batalla que ganó recientemente la cooperativa en Usulután es un ejemplo que pueblo que lucha triunfa. Y ella dice que se refería al caso de la hacienda Normandía, ¿verdad? Bueno, y así también de acá de Suecia, también nos está mandando saludos, ¿verdad? Saludos para Miguel Ángel, saludos para el compañero Jesús Amadeo. Pero preguntas específicas no han habido para ellos hasta ahora. Perfecto. Bueno, no, interesante lo que tú nos estás contando, Miguel, porque eso es bien importante también, desmitificar la historia. O sea, porque si bien es cierto que los mitos han tenido una función en el desarrollo de la civilización, pero en la historia moderna, todos esos mitos han tenido una intención directa de manipulación, de tergiversación, porque el Atlacat, si algo existió que se llamó Atlacat, fue un batallón criminal asesino que dejó allá en Morazán justamente más de 1000 víctimas solo en una masacre. O sea, eso sí existió. Entonces, y eso es lo que estamos nosotros tratando de crear conciencia, Miguel, acá, de que hay que rescatar nuestra memoria histórica para no cometer los errores que se han cometido, para no seguir aceptando esa invasión que nos hicieron, que despojó a todos nuestros pueblos del Istmo, porque no solamente el salvadoreño, sino que de toda la región latinoamericana. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte un poco también, porque yo sé que has hecho un estudio también que tiene que ver con eso, como la integración regional de los pueblos indígenas. ¿Cómo se está trabajando? Porque nosotros, este programa se llama Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente, porque nosotros queremos llegar ahí. Bueno, todo lo que tú nos estás contando para nosotros es nuevo. O sea, y nos da vergüenza de que a esta edad vengamos a escuchar cosas que debimos haber escuchado cuando éramos niños, para haber sentido el orgullo de nuestras raíces, el orgullo de nuestros pueblos, la sangre que corre por nuestras venas, y saber que la pobreza no ha sido
eterna, sino que esa pobreza ha sido producto de la invasión, del despojo y del sistema capitalista que tenemos que nos explota, y que esas tierras que fueron expropiadas, que fueron arrebatadas a los pueblos indígenas, que son los verdaderos dueños, ahora tienen que estar peleándola para que les den un pedacito de tierra, y si no, corren el riesgo incluso de estar presos y hasta muertos. Pero como yo sí quisiera que ustedes se apropien de este espacio, Miguel, porque este espacio del lunes a las 12 del mediodía está dedicado justamente para estos pueblos indígenas que son nuestras raíces y que nos restaura el orgullo de ser salvadoreños y de haber también dado una batalla para detener esa dictadura militar que por más de 60 años mantuvo a punta de cañón a nuestro pueblo en la peor miseria y represión, y que ahora estamos viendo signos de regresar a ya una dictadura que se está estableciendo, incluso ya teniendo al servicio leal la Fuerza Armada y la policía. Lamentablemente, y espero que no sean todos en la Fuerza Armada, porque esa Fuerza Armada también es parte del pueblo. Espero que también esa policía, no todas, porque esa policía es parte del pueblo. Y ojalá que el día que se les ocurra apuntar sus fusiles contra el pueblo, como decía el libertador Simón Bolívar, maldito el soldado que apunta su fusil contra el pueblo, ese día se rebelen también esos militares que son buenas personas que han buscado la profesión de servicio militar porque quieren servir a su patria. Así que, ¿qué nos puedes decir de todo esto, Miguel? Porque sí nos gustaría también contribuir a esa integración, a ese rescate de la cultura y de la memoria histórica y también de la esencia de lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas. Sí, bueno, gracias. Bueno, primero, lo que usted planteaba al principio sobre si se mantiene el legado del Tata Miguel, déjenme comentarles de que el Tata Miguel le sobrevivió un hijo, está muy joven, tiene 22 años, que lo formó, fue formado por el Tata Miguel. Cuando falleció el Tata Miguel era un niño, tenía 14 años, y pues él se llama Atsit Itzamatul, que también es líder espiritual, guía espiritual. Entonces el Tata Miguel en aquel momento había fundado un museo en su casa de habitación, que es atrás de la iglesia colonial de Cacaopera. Entonces el museo se llama Huinaquirica, que significa lo de nuestro pueblo. Entonces, y hace un mes más o menos, Atsit reabrió el museo. Entonces ahí está. Atsit tiene la mayor parte de escritos que dejó el Tata Miguel. Entonces, Atsit está por abrir también una escuela de identidad, que era una escuela que había fundado el Tata Miguel también. La escuela se llama Calanubita, que significa algo así como un lazo con ¿cómo se llama? Con ataduras, así como una especie de lugar de confluencia. Entonces, Atsit va a empezar también con la escuela de identidad. Entonces, y esa es una forma de generar también organización. Entonces, sí, hay legado del Tata Miguel, hay legado, Atsit sabe mucho, hay mucha gente también. A pesar de todo lo que ha pasado, se mantiene, por ejemplo, el tema de la danza también, aunque está ligado un poco a la Iglesia Católica y a la Casa de la Cultura de Cacaopera, pero hay un trabajo de la antigua mayordomía, entonces todavía hay. Entonces yo creo que sería interesante como ir al territorio y observar eso. Entonces yo me comunico muy seguido con Atsit, tenemos mucha amistad, entonces yo sé de lo que él está haciendo y que está haciendo un gran esfuerzo también. Prácticamente es él solo con algunas personas que le están apoyando ahí. Es muy joven, pues tiene 22 años, pero igual, o sea, tiene mucha claridad de lo que quiere, y ese es un legado de su papá, pues, del Tata Miguel. En el tema de organización, pues, como les digo, yo empecé con la organización a finales de los 90, cuando era un adolescente de 14, 15 años, por el Tata Miguel. Yo tenía un compañero en bachillerato que venía de Huinaca, de la organización de Cacaopera, y ahí lo conocí, y él fue que me empezó a hablar sobre la organización indígena. Luego conocí al Tata Miguel, el museo, etcétera, etcétera, y poco a poco me fui vinculando con las demás organizaciones. Entonces, históricamente, como les dije al principio, estas organizaciones vienen después de la firma de los acuerdos de paz. Ojo, que en todas participó el Tata Miguel. O sea, el Tata Miguel fue como el que sembró la semillita
y empezó como a generar el tema organizativo en Chilanga con Acolchi, que es una organización que tiene muy pocos jóvenes por desgracia, entonces, pero se mantiene. Ahí está, la líder indígena se llama Niña Juanita, está Don Toño es un excombatiente del FMLN también, entonces, y ahí están dentro de la organización y hacen trabajo. Hay mucho trabajo hoy con ellos. En el caso de Guatajiagua tenemos a Salvador Hernández, que también fue impulsado por el Tata Miguel. Ellos tienen una lucha de tierra bien interesante también. Entonces, porque ellos lograron legalizar sus tierras. Entonces, porque los querían, era terreno del Estado y ellos se fueron a tomárselos y pasaron 10 años peleando. Al final terminaron organizando su propia comunidad, que es la comunidad donde están todos los artesanos y artesanas, que es lo que hacen la loza de Guatajiagua. Entonces, ahí está Salvador Hernández. Es una organización, creo que es la más grande del Oriente. Esta organización, o sea, tiene más de 70, casi 100 afiliados. Entonces, y tienen una casa comunal propia de la comunidad, la casa comunal indígena. Entonces, y hay mucho trabajo. Entonces, también hay un poquito más de jóvenes que en el lado de Chilanga, pero igual, ahí están trabajando también. Y pues ahí está Salvador. En el caso de Yucuayquín está don Inés de la Cruz. Este señor, ¿cómo se llama? Ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de la danza, de la partesana. Hay que dejar claro que en el caso de Chilanga y Guatajiagua son ADESCOS, Asociaciones de Desarrollo Comunal. Entonces, su legalización está desde esa lógica, pues. Entonces, para que sean reconocidos. En el caso de Yucaiquín todavía no hay una legalización, pero sí están trabajando en torno a ello y se gira alrededor de la partesana. La partesana hay que dejar claro también que es una danza de origen colonial, pero que tiene un pasado indígena. Y ellos son parte de todo ello. Entonces, es bien interesante este trabajo desde la lógica de la identidad también. Entonces, están trabajando en el tema organizativo. En el caso de Cacaopera, por ejemplo, había Huinaca, que era la organización que también era una ADESCO, pero que desgraciadamente cuando falleció el Tata Miguel hubieron problemas organizativos y hasta la fecha todavía están peleando por ver cómo vuelven a retomar el tema organizativo. Claro, ahí hay muchos líderes espirituales también, y también la Casa de la Cultura se ha metido a trabajar. Para mí la Casa de la Cultura tiene un trabajo interesante, extrañamente, que es una Casa de la Cultura, pero tiene un trabajo bien interesante y está vinculado con el tema de la iglesia y la antigua mayordomía. Pero ahí hay trabajo, está Atsi por un lado, está la nana, ¿cómo se llama? La nana Irma Benítez también, que es una líder espiritual, la nana Dora Hernández, que es otra líder espiritual. Hay una organización que se llama Acción y Vida, que también tiene trabajo indígena. Entonces hay una cantidad de elementos que están ahí. Entonces, todo esto, ahí más o menos a mediados de los años 90, el Tata Miguel trató de impulsar una especie de unión, de un consejo de los dos pueblos. Entonces, fuese que se configura el Copulenca. Entonces, así con aciertos y desaciertos, a veces se ha venido trabajando. Hemos tenido en algunas ocasiones vínculos, por ejemplo, con la gente en aquel momento de la Secretaría de Cultura y ahora con el Ministerio. Han habido problemas serios con ellos también. Es bien, bueno, en el caso de los gobiernos de Arena, por ejemplo, era el tema de la negación, ¿no? La inexistencia de pueblos indígenas, según ellos. En los gobiernos del FMLN, el problema que pasó es que no hubo no hubo un entendimiento completo en realidad cómo era el proceso de organización indígena, que es muy diferente a un proceso de organización normal del que conocemos. Entonces allí hubo ese problema bien serio. Entonces, y hubo muy poca coordinación. O sea, al menos hubo visibilización, sí, eso lo reconocemos, hubo mucha visibilización en los gobiernos del FMLN, pero no hubo un trabajo en conjunto. Y con este gobierno estamos peor. Estamos peor, el tema de cómo se llama, de generar procesos alternos. Hay que dejar claro también que nuestro trabajo ha sido más cercano con el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, del que pertenece el compañero Jesús Amadeo. El trabajo con el CECENIS ha sido bien cercano desde la época del Tata Miguel. Entonces, con ellos sí hemos coordinado mucho trabajo. Bueno, seguimos coordinando procesos de formación en el tema de derecho indígena, en el tema de mujeres, de juventud. Ellos han conseguido muchos proyectos también para el tema indígena. Entonces, y nuestro vínculo hoy por hoy, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura es nulo. Entonces, es nulo, no tenemos ningún tipo de comunicación con ellos, pero el Copulenca sigue. Para darles así como un panorama un poco más grande, por ejemplo, hemos tenido vínculos, hay una especie de organización en Quelepa, de San Miguel,
También hay una especie de organización en Usulután, ahí por Jiquilisco. También hay otra especie de experiencia organizativa en Conchagua, de la Unión, y también algunas veces comunicación con la gente de Nahuatari, que pues, el problema es la lejanía con ellos y el problema que ellos tienen con el tema de aduanas, el tema todo eso. Entonces, y pues estamos todavía en el proceso de ver cómo hacemos una especie de confluencia de todas estas experiencias organizativas, y obviamente sería una experiencia bien interesante porque sería un frente muy fuerte. Entonces, más o menos ese es. Sí, no, pero a la mí me lógica. emociona eso, te digo, Miguel, démosle con eso. Yo creo que el compañero Jesús tenía también ahí un aporte en esta dirección. Adelante, camarada Jesús. Sí, no, para reforzar es que, pero algunas, porque estamos expandiéndonos con la coordinación también. Ahí tenemos Rancho Quemado, tenemos otros lugares donde realmente no ha llegado. Pues hace poco tuvimos ahí en algunos lugares llevamos Enciende la cámara, Amadeo, porque está apagada. Hoy sí. Ah, sí, eso, perfecto. En algunos lugares han sido invisibilizados pues fuertemente por todos los gobiernos. Entonces yo creo de que es el momento de reivindicar todo eso, y como decía Ángel, pues estamos tratando de incursionar en algunas comunidades muy lejanas, pues como esas que quedaron con los bolsones, vea, que no los atiende ni el gobierno de El Salvador ni el gobierno de Honduras. Es gente que realmente está abandonada, pues, y estamos tratando de llegar hasta esos lugares, pues, en una buena coordinación. Y otra de las cosas es también, desde el CECENI se le brindó a Guatajiagua todo el aspecto jurídico para poder legalizar las tierras, pues, a más de 100 familias ahí. Como dice Miguel, fueron más de 10 años, pues, lo que se estuvo batallando, pero al final se logró de que se legalizaran. Y así, pues, es una coordinación que tenemos a nivel de todo el país, ¿verdad? Y especialmente, pues, coordinando ahí con las estructuras territoriales, pues, no con solo dirigentes, sino que vamos a las estructuras territoriales, a las comunidades, vea, que se le ha proveído algunas veces de proyectos, de huertos, de electrificación. Vea, hace poco se puso, la vez pasada les decía el proyecto que por muchos años allá en Cacaopera, estaba en una zona de Cacaopera, estaban pidiendo, pues, y se le llevó luz solar y la luz convencional, pues, que fue un proyecto grandísimo, pues, pero ahí estamos. Yo creo de que en esto lo importante es lo que estaba diciendo Miguel. Cuando hay organización, creo que todo lo podemos lograr. Cuando no hay organización y coordinación, las cosas no se dan. Pero yo creo de que esto nos está ayudando también a que el mundo, pues, conozca y se dé cuenta, pues, de lo que hemos dejado atrás, vea, que es nuestra verdadera identidad cultural. Solamente quería reforzar con eso, mi hermano. No, pero ha sido excelente, Amadeo. Mira que, bueno, yo le tenía ya una tarea para el compañero Miguel, porque nos está hablando de un museo que a mí me interesa muchísimo conocer. Y yo creo que el próximo programa, bueno, tenemos que trabajar en eso. No sé si hay material audiovisual del video, del museo, Miguel, que lo pudiéramos presentar y hacer un programa ahí para que conocer eso que tienen ahí, que eso es un tesoro. Fíjese de que hace relativamente poco con un compañero, un amigo de aquí de Gotera, él fue a hacer un video, pero era un video más de promoción turística, pero ahí está el video, una forma bien interesante, abordamos a ATSIT y se hicieron tomas en todo ¿cómo se llama? El museo, y él lo publicó en su página, este amigo. La página se llama San Francisco Gotera Morazán, El Salvador, así se llama la página. Y ahí está el video de cuando fuimos al museo. Yo tengo muchas fotos también, si les interesa se las puedo pasar. Igual no sé si esta semana voy a ir a Cacaopera, si voy a Cacaopera, y en cualquier momento puedo tomar también un video un poquito largo para pasárselos y que ustedes lo puedan observar y hasta publicar o poner en un programa, por mí no hay ningún problema. Entonces, eso lo podríamos hacer. En realidad,
hay muchas iniciativas aquí, hay muchos lugares que son un tanto desconocidos. Solo para darles un ejemplo, a 3 kilómetros de acá de Gotera, hay un cerro muy famoso que se llama el Cerro Coroban. La tradición oral dice que Gotera fue fundado por los antiguos abuelos y abuelas lencas en la cima de ese cerro. De ese cerro se ven todas las islas de la bahía, del Golfo de Fonseca, y todavía se encuentran piedras semipreciosas como obsidiana, como cuarzos. Todavía hay arriba hay, ¿cómo se llama?, vestigios de antiguos muros, manos de piedra, por ejemplo, para mover, hay tiestos. Y en la parte de atrás hay una pared con pinturas antiguas y se consideraba que ya era un sitio ceremonial. Entonces, eso ya está registrado por el Ministerio de Cultura, pero obviamente no hay investigación, y hay mucha, ¿cómo se llama? Hay muchas pinturas que están ligados al tema lenca. En Cacaopero hay una cantidad de cuevas con petrograbados también, todavía se encuentra obsidiana, se encuentran figuras. Bueno, no nos vamos tan lejos. Quelepa, que es bien famoso, Quelepa es una réplica de Copán, no sé si ustedes lo sabían. Entonces es un Copán en pequeño, pero que está ahí y está bien ligado al tema lenca, al igual que Copán, que es del tema lenca también. Entonces hay una cantidad de elementos aquí que habría que ir a redescubrir desde otra lógica, no desde la lógica mercantil, de generar turismo normal, sino cómo también se genera, ¿cómo se llama?, identidad. Hace un par de meses se hizo una ceremonia en Quelepa con ayuda del CECENIS. Ahí estuvimos en Quelepa, hubo una confluencia de los pueblos, llegó gente de Conchagua, llegó gente de Jiquilisco, hubo gente, ¿cómo se llama?, de ahí mismo de Quelepa, Guatajiagua, Cacaopera, Chilanga, nosotros, acá de Gotera, San Carlos, Morazán, y también vino gente de San Salvador, Amadeo y gente Nahua Pipila. Entonces, ese es el trabajo que estamos llevando. Y obviamente, como le digo, aquí hay muchos lugares que redescubrir y que ir a entender qué en realidad es lo que ha pasado ahí. Sí, mira que yo, como te digo, me emociono y cuando los escucho, cuando estaba escuchando a Amadeo, o sea, si a mí se me vino directamente a la mente, bueno, qué bueno que el gobierno ni el de El Salvador ni el de Honduras tiene control. Ahí tenemos la posibilidad perfecta de hacer el Estado plurinacional, gobernarnos, autogobernarnos, porque esa es la meta, pues. O sea, si ustedes, los pueblos indígenas tenían su propio gobierno, como el gobierno plurinacional, el Estado plurinacional de Bolivia. Pero no sé si en eso están... Por ahí vamos, apostándole a eso. Sí, porque me despertaste la idea, Amadeo, porque es justamente eso lo que necesitamos, autogobernarnos. Nosotros no necesitamos caudillos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Nuestros pueblos indígenas tienen mucha más sabiduría que estos susodichos, ¿cómo se llama?, a mis gobernadores. Miguel. Sí, y algo que hay que dejar claro, por ejemplo, que en el caso de Nahuatirique es un autogobierno. Ellos desde hace mucho tiempo están peleando porque Nahuatirique sea reconocido como municipio por Honduras. Obviamente Honduras no quiere. Entonces el decir de las personas de Nahuatirique es que Honduras lo que quería era la tierra, pero no los quería ellos. Y El Salvador quería deshacerse de ellos, pero tuvo que deshacerse de la tierra también, porque la mayor parte de estas personas son excombatientes del FMLN. Entonces, ellos se han convertido en un autogobierno. Hay que dejar claro, por ejemplo, que Honduras es firmante del convenio 169 de la OIT, que es el reconocimiento de pueblos indígenas. Entonces, ellos se han agarrado de esta firma de Honduras, de la firma del convenio, y se han autoproclamado como autogobierno, valga la redundancia. Tienen una casa de la comunidad, una casa del pueblo, donde se reúne el alcalde con la vicealcaldesa. Hace relativamente, en julio, conmemoraron, por ejemplo, el día del Tata Lempira, que el Tata Lempira sí existe, es el 20 de julio. Entonces sí existió, y tienen su propia bandera, tienen una cantidad de elementos identitarios. Entonces se han valido de este convenio 169 y ellos se han proclamado autogobierno. Caso diferente a El Salvador, que El Salvador no es firmante del convenio 169 de la OIT, porque también tiene que ver mucho con el tema de tierras, y ese es un ¿cómo se llama?, un tema bien sensible en el tema, en la cuestión esta de lo que está ligado al Estado y la clase dominante. Entonces, es difícil que un gobierno salvadoreño o el Estado, un gobierno salvadoreño o el Estado salvadoreño firme el convenio 169, porque implica una reivindicación bastante profunda del tema indígena. Sí,
Mira, Miguel, el tiempo se nos ha ido. Bueno, empezamos un poco con atraso, pero esto es un tema, pero por demás decirlo, es súper interesantísimo. Hay un tema que a mí sí me gustaría, si lo pudieras desarrollar así en breve también, porque yo sé que es extenso, necesitamos muchos programas para eso, pero me gustaría escuchar cuál es la cosmovisión de la Abya-Yala. Tengo entendido que la Abya-Yala es el concepto de mundo, ¿no? No sé si me equivoco, disculpen mi Sí, sí. ignorancia. No, Ajá. Abya-Yala es el nombre, es un nombre que se le da a la actual América, desde el Ok. norte hasta el sur, y ese nombre se lo da el pueblo Cuna, que está asentado actualmente en el Darién, en Panamá. Entonces, ellos son los que le dan el nombre de Abya-Yala. Por cierto, es reconocido. En la mayoría de documentos de las Naciones Unidas aparece Abya-Yala, ya no aparece América, lo que aparece Abya-Yala y significa tierra bañada con sangre o tierra joven. Eso significa Abya-Yala. Entonces, y es una cuestión de reivindicación de un nombre originario, o sea, de un nombre ancestral que viene mucho tiempo atrás de cuando vinieron los invasores. Hay que entender también que a nosotros siempre se nos ha dicho de que quienes descubrieron América, entre comillas, fueron los españoles. En realidad ya había habido intercambio comercial entre algunos pueblos indígenas de acá, por ejemplo, con los vikingos del norte de Europa. Obviamente desde la lógica de intercambio comercial, no desde la lógica de invasión. Entonces hay que empezar a desmitificar un poco el tema de que fueron ellos quienes lo descubrieron, entre comillas. Obvio, es descubrimiento para ellos, no para nosotros. Entonces hay que entender eso. Entonces, Claro, claro, incluso todavía la última palabra no está dicha cuando llegaron los primeros habitantes a América, bueno, a la Abya-Yala, porque el ser humano viene desarrollándose. Bueno, los estudios, los más aceptados dicen de que el ser humano empezó a moverse de África alrededor de casi de hace 200.000 años. Entonces, y que se ha movido por todo el mundo, que fueron los que llegaron a Australia, que cómo llegaron a Australia desde África. Bueno, navegando. O sea, que fueron ellos los que se acabaron la fauna digamos, de los animales que cazaban, porque los animales no eran enemigos naturales para protegerse de ellos, no desconfiaban de un enclenque ser humano que no parecía ofensivo, o sea, pero sí era ofensivo con su inteligencia. Entonces, pero estamos hablando de 200.000 años. Entonces, que hayan llegado a América hace 100.000 años no sería extraño. Entonces, lo que pasa es que los estudios científicos, porque ese es el problema de la ciencia, de que hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo. Entonces, en cambio, la creencia no. O sea, digamos, la inmensa mayoría de la gente cree en la teoría de la creación que está basada en lo que conocemos de la Biblia prácticamente, pero la Biblia fue creada apenas 300 años antes de Cristo. O sea, que está basada incluso ni siquiera original, porque eso es importante, ni siquiera original. O sea, si uno lee, por ejemplo, el Enuma Elish, que fue digamos, la mitología sumeria, te encuentras que todos los personajes que aparecen en la Biblia, como Noé, Adán, el diluvio y todo eso, ya estaban en el Enuma Elish. Entonces, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh ya se habla ¿cómo se llama? Ushnapistin, que era el Noé que rescataron los hebreos en su mitología. Entonces, y si uno se va más allá, te vas dando cuenta de que es una recopilación de mitos que la hicieron para poder defender su propia cultura, porque también hay que decirlo, los hebreos fueron despojados por los acadios, ¿va? Y los de Babilonia. Bueno, pero esa es otra historia. Pero qué interesante empezar a redescubrirnos, conocer todos esos términos que son propios de nuestros pueblos. Y antes de que se me olvide también, o sea, hay que entender que hay una cantidad ¿cómo se llama?, de nombres de regiones que vienen de ancestrales. Por ejemplo, en el oriente de El Salvador confluyen dos regiones, son dos pueblos. La región lenca es conocida como Chapanastique, que españolizado es Chaparrastique y es el nombre del volcán, pero la región es región Chapanastique y significa lugar de huertas hermosas.
Y en el caso Cacahuira es el territorio Tupacca, que significa el lugar donde siembran cacao o el lugar de los sembradíos del cacao. Entonces esos dos territorios que son, es un nombre ancestral, Tapchapanastique, Tupacca, son los dos territorios que confluyen o conforman el actual oriente salvadoreño. En el caso del territorio Nahuapopil es el territorio Cuscatán, que españolizado es Cuscatlán. Entonces, y que es del EMPA hasta llegar al occidente del país. Son nombres ancestrales que tienen que ver mucho con esa construcción de la identidad, de la espiritualidad del pueblo lenca y cacahuira. Entonces, hay muchas particularidades también alrededor de todo esto que tienen que ver con esa cuestión identitaria y espiritual. Sí. No, podemos decirlo, súper interesante. El tiempo no nos da para más, pero sí quisiera pedir una disculpa pública porque nuestro gobierno, los gobiernos del FMLN pudieron haber hecho más. Si tan solo hubiéramos sido un poco quizás más humildes de entender de que nosotros no teníamos la solución de todo, sino que son los pueblos mismos los que saben cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser facilitadores de la administración pública para poder garantizar a los pueblos sus derechos. Entonces, y esa es una tarea pendiente que tenemos que hacer. Yo creo que el FMLN, después de todo lo que ha pasado, está en esa tarea de rectificación. Y yo quiero enviar una felicitación por el éxito de la convención, porque después de venir de 2 o 3 derrotas, casi que derrotas contundentes que tuvimos, derrotas políticas, porque no eran, no son, o derrotas electorales, digamos, no eran derrotas políticas, no, derrotas electorales, que nos dejaron bastante diezmados. Entonces, pero ahora lo que se queda, se siente de que hay la mayoría de lo que está dentro del partido tiene una esencia, pero bastante fuerte, de conciencia de clase, conciencia social y entender de que el partido es un instrumento de lucha de todo el pueblo, no es solamente para participar en elecciones, sino que es un mecanismo de articulación de todas las necesidades que podamos ir abordando en conjunto para buscar solución. Así que yo espero que la próxima vez que nuestro partido llegue al gobierno, porque va a llegar, eso que no le quepa la menor duda a nuestro pueblo, porque el partido viene levantándose ya con paso firme, con pie firme, con una ideología bien definida, con un rumbo bien claro y con actores, digamos, políticos, de los que están dentro haciendo la vida política, claritos de su misión histórica. Así que yo no dudo de que no va a ser en la próxima, tal vez ni en la próxima, pero algún día llegará. Y entonces sí tenemos la posibilidad de poder poner al servicio de todo el pueblo los instrumentos que estén a nuestro alcance. Pero es importante que lo vayamos construyendo desde ya. Por eso yo decía, bueno, qué bueno que ni el gobierno de El Salvador ni el de Honduras tienen control de la zona de ahí de Nahuatarique. O sea, porque es la posibilidad perfecta para hacer un autogobierno en el que se pongan las reglas de los pueblos indígenas. Bueno, Miguel, el tiempo se nos ha agotado, pero si algo que se haya quedado, que tú quisieras decirnos, o enviar un saludo a los pueblos de allá de Lincas, Cacahuiras, los mayas, pipiles, bueno, esta es tu oportunidad, hazlo. Bueno, primero, pues, agradecer por el espacio y por la invitación que me hizo Jesús Amadeo. Entonces, me lo hizo ayer. Que ayer fue el examen de admisión de la Universidad de El Salvador y me tocó estar cuidando todo el día. Entonces, y me invitó, pues yo le dije que no había ningún problema. El único problema fue el tema, ¿cómo se llama? Ambiental, ¿verdad? Que tenemos ahorita, la lluvia. Pero igual estamos en la disposición. Pues igual yo estoy abierto para cualquier tipo de dudas que me puedan hacer. Les pueden pedir a Amadeo mi contacto, no hay ningún problema. Pueden contactarse vía redes sociales, vía correo electrónico, vía WhatsApp, como sea. Estamos en la disposición de seguir hablando del tema, de seguir aportando el tema. Y pues yo creo que es muy necesario el tema de construcción. O sea, nosotros nos han construido
una forma de ver la historia, una forma de ver nuestra identidad, y hay que darnos cuenta que es diferente, que es distinto. Entonces, que la identidad, la construcción de nuestra identidad está en las comunidades, está ir a las comunidades de Chilanga, de Guatajiagua, de Yucuayquín, de Cacaopera. Entonces, ahí está, y hay mucha de nuestra identidad. Hay que sentirnos como orgullosos de dónde venimos, y no hay que idealizar, pero sí hay que entender que hemos tenido nuestras particularidades, que nuestro desarrollo es distinto, que la lógica indígena es distinta al tema occidental. Entonces, que hay que documentarnos, que hay que leer, que hay que discutir, y que sobre todo ir a la realidad y entender todo este sistema indígena, todo este tema de identidad que es distinto y que obviamente es mucho más amigable con nuestro entorno. Entonces, para la lógica indígena, nosotros somos parte de todo el entorno, no es que el entorno nos pertenece, muy distinto al tema occidental. Por eso es que nunca he entendido el tema tierra. El tema tierra para el occidental es una cuestión de dinero y de producción. Para el indígena, el tema tierra obviamente es una cuestión que nos da de comer, pero también hay una ligación espiritual que no es entendido para el occidental. Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas, y cuando las entendamos nos daremos cuenta cómo se llama que podemos ver o podemos construir algo distinto. Entonces, estamos en la disposición y muchas gracias. Gracias, Miguel. Tenemos pendiente la tarea que nos dejó Carlos Mariatti, de construir el socialismo indoamericano. Así es. Camarada Isela, no sé si tienes algo también para completar antes de que despedir a los compañeros, o si no, pues también para que te vayas despidiendo de nuestra audiencia. Sí, bueno, no solamente agradecer tanto a Miguel Ángel por su conversatorio, por todo lo que nos ha contado, como al compañero Jesús Amadeo también, y tomarle la palabra de que lo seguiremos teniendo como invitado en este programa de los lunes, que ese es nuestro interés, ¿verdad? Y por mi parte, gracias, y ha sido todo por hoy. Bueno, perfecto. También el compañero Amadeo, que no crea que se va a ir sin darnos un saludo de despedida. Muchas gracias. Yo creo de que es parte de... La cámara, Amadeo, la cámara, porque si no se nos va a resentir nuestra audiencia, que no te ven. El trabajo que tenemos nosotros también, ¿verdad? De poder fortalecer esa identidad. Tal vez el próximo lunes, Miguel Ángel, podríamos hablar con Axit para ver si él puede apoyarnos y hablar sobre lo del museo. Sería muy interesante que él pudiera hablar sobre la apertura del museo y todo lo que conlleva. Y él es del pueblo Cacahuira, pues para así estar los tres pueblos que al menos estamos todavía haciendo un trabajo, poder estar en esta dinámica los días lunes. Y desearle pues a la audiencia, pues a los que nos han estado escuchando, a ustedes, agradecer pues el esfuerzo que hacen para que podamos nosotros transmitir también todo aquello de que se nos ha negado por mucho tiempo y que ahora estamos fortaleciendo y resurgiendo en algunos lugares. En algunos lugares hay que hablarlo, estamos resurgiendo porque hemos tenido que ir al encuentro con las comunidades para poder fortalecer todo ese trabajo organizativo de que hablaba. Así es que un abrazo para todas y todos, ¿verdad? Y seguimos en comunicación. Ya los contactos, Miguel, yo ya los pasé ahí también, para que también tengan una cuestión. Estamos haciendo todo un grupo para que podamos tener pláticas así también bilaterales que puedan llegarnos a fortalecer todo este trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes porque nos permiten conocer nuestras raíces, conocernos a nosotros mismos, encontrarnos, porque a mí me gustó mucho lo que dijo el compañero Ulises Piche cuando lo tuvimos acá, que estamos cerrando un ciclo, y que viene un ciclo de luz. Y a mí eso me emocionó tanto porque, o sea, realmente, aunque uno no crea, digamos, porque no estamos en esa cultura, somos un poco escépticos, pero, o sea, la casualidad que nos estamos encontrando y estamos conociéndonos y estamos aprendiendo, para mí eso me confirma que sí, digamos, estamos entrando en un ciclo de conocimiento, un ciclo diferente donde la humanidad está reflexionando qué hemos hecho. O sea, ¿qué dejamos que se hiciera en estos 530 años? ¿Por qué?
Entonces, reflexionar sobre eso y recuperar nuestra propia identidad, recuperar lo que es nuestro. Así que, bueno, compañeros, no me queda más que agradecerles la participación, compañero Miguel Ángel Cruz Blanco y el compañero Jesús Amadeo Martínez, por la participación y toda esa información que nos han dado. Nos deja siempre motivados a continuar con este esfuerzo. A nombre del Frente Intercontinental les agradecemos muchísimo su participación. También queremos aprovechar para invitar a toda nuestra militancia en el exterior a sumarse a este esfuerzo, porque este es un esfuerzo de la militancia en el exterior para romper el cerco mediático, visibilizar las luchas de nuestro pueblo, pero siempre exigiéndonos unidad, porque solamente unidos podemos ser fuertes y podemos alcanzar los objetivos. Queremos unirnos en el pensamiento y en la acción. Ahora, gracias a la 41ª Convención Extraordinaria, tenemos ya nuevos estatutos, porque aunque no son nuevos del todo, pero son estatutos que han sido ajustados al momento histórico, se le han complementado algunos artículos para poderlo hacer un instrumento que de verdad tenga una vigorosidad para servirnos como instrumento de lucha, un nuevo código de ética. Así que en base a eso, sí hacemos el llamado a toda la militancia a unirse respetando nuestros estatutos, nuestra Carta de Valores y Principios y nuestra visión de sociedad que queremos construir para el bien común de toda nuestra sociedad. Queremos también exigir la libertad para los presos políticos y todos los presos que están inocentemente en las mazmorras de nuestro país. También agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en estas luchas por nuestra liberación, por nuestra verdadera independencia, por la paz y la democracia en nuestro país. No más persecución política en El Salvador. Dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos. Que viva el FMLN.